It's equally valuable. Dios está haciendo grandes cosas en México y nuestra oración es que todo México y hasta donde lleguemos por medio de esta señal oigan la voz de Dios y al oír la voz de Dios millones se entreguen a Jesucristo. Muchas bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, qué bueno que nos acompañas de nueva cuenta a través de este audio y queremos hoy tocar el tema principalmente ¿qué es la predestinación? ¿Y es bíblica la predestinación? Serían dos buenas preguntas que vamos a responder a continuación. Y quiero comenzar leyendo el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Y nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, se habla de lo que es el término predestinación en esta palabra. Ahora bien, también se habla en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Ahí también se menciona el término que fuimos predestinados, ¿sí? Para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Otra palabra en la cual se menciona la predestinación está en Efesios capítulo 1, versículo 11, y nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? Hay una predestinación que Dios nos da a nosotros, principalmente que somos predestinados por la voluntad de Dios. Eso lo declaran estos dos versículos. Y fíjense, en él asimismo tuvimos herencia, nos dice la palabra, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora bien, mucha gente tiene gran hostilidad hacia la doctrina de la predestinación, o mucha gente no comprende este término de esta doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. La clave es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. Las palabras traducidas como predestinación que mencionamos hace un momento vienen de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirían tiempo después. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo a Romanos 8, 29 al 30, Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Esencialmente, Dios predeterminó que ciertos individuos serían salvados. Ahora,
Numerosas escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Y por ver un ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 22, donde nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados, nos dice la palabra. Ahora bien, también nos dice en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 20: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? Hay otros versículos bíblicos que puedes seguir buscando allá en casita, como lo son Colosenses capítulo 3, versículo 12, también Primera de Tesalonicenses capítulo 1 al 4, y ahí vienen muchas palabras para seguir enriqueciendo este tema principalmente. También Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21, también Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10, el libro de Tito capítulo 1 versículo 1, ¿sí? Ahora bien, esto es por mencionar algunos, para que tú los leas en casita. Ahora bien, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía eligió a ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común hecha a la doctrina de la predestinación es que es injusta. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? El punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvados, porque todos hemos pecado, según nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23, y todos merecemos el castigo eterno, según lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios generosamente decidió salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Una ilustración sería el que yo regalara dinero a 5 personas de entre un grupo de 20. ¿Las 15 personas que no recibieron dinero estarían molestas? Probablemente sí. ¿Tendrían razón para estar molestas? No. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguno de ellos. Simplemente decidí ser generoso con algunos. Si Dios elige quién es salvo, no discrimina el hecho de tener nuestro libre albedrío, de elegir y creer en Cristo. La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. Según nos dice el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, Romanos capítulo 10 versículo del 9 al 10. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguno que cree en Él o alejando a alguien que lo haya estado buscando. Podemos leer Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es conducida por Dios, ¿sí? Puedes leer el libro de San Juan capítulo 6 versículo 44. Y esa persona cree para su salvación. ¿En quién cree? En Jesucristo como único Hijo y Salvador, ¿sí? Romanos capítulo 1 versículo 16, ahí lo puedes leer también. Ahora, Dios predestina a quién será salvado y debemos elegir a Cristo para ser salvados. Ambos factores son igualmente verdaderos, ¿sí? Así que fíjense lo que Dios nos dice, ¿no? Y también la predestinación es algo que es importante, ¿sí? Y también decirte que, pues obviamente no todos seremos salvos, no todos. Podrán haber muchas denominaciones, muchas iglesias, pero dentro de esas iglesias o denominaciones hay una universal. Y la universal es la que está creyendo en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y esa clase de iglesia es por la que Dios viene. Por los que creen en Él, por los que llevan y guardan sus mandamientos.
Así que, mi estimado amigo, este es el tema del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Puedes alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová y a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová y a su nombre gloria. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová y a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová y a su nombre gloria. Quien vive, Cristo, a su nombre gloria. Quien salva, Cristo, a su nombre gloria. Quien sana, Cristo, a su nombre gloria. Quien viene, Cristo, a su nombre gloria. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Así, así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Ya llegó Espíritu Santo. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y quema, 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 y quema. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y quema, 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 y quema. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide
pide tú también, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también, hermano querido, pide tú también, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén.